En esta ocasión vamos a realizar el trabajo práctico número 2 de la materia de tópicos avanzados de sistemas operativos. Vamos a crear con la herramienta Virt Manager usando QEMU KVM en un sistema Linux, específicamente Pop! OS. Vamos a empezar creando una máquina virtual para ir creando 3 máquinas virtuales que tengan el sistema operativo Proxmox. Yo ya descargué la ISO de Proxmox y como ven estamos usando Virt Manager para administrar la creación de las máquinas virtuales. Vamos a utilizar la ISO descargada de Proxmox, que es a la fecha de este video la última subida, y podemos dejar que se detecte automáticamente sistema operativo, o podemos elegir por ejemplo Debian. Como vemos que no da error, vamos a elegir el sistema adecuado para la máquina virtual de Proxmox, que podría ser Debian 11 o Debian 12. Para poder hacer esto tenemos que ir a la barra inferior, y ahí se nos va a dar la opción de elegir qué sistema vamos a usar. Vamos a usar Debian 11 en este ejemplo para probar. Ponemos que sí, y ya ponemos la RAM, los cores de la CPU, que debería ser suficiente, y también el almacenamiento del disco virtual que va a utilizar la máquina. El nombre vamos a cambiar a Proxmox 1, y una vez que ya tenemos configurado eso, vamos a dejar en NAT por ahora, y después vamos a configurar para distintas conexiones. Vamos a dejar eso como default y vamos a crear la máquina virtual. Como vemos, tenemos la interfaz de Proxmox. Vamos a la primera opción, que es la instalación gráfica, que es la más sencilla de todas. Esperamos. Y vamos a adelantar. Ya tenemos la instalación de Proxmox, y vamos a ir adelantando para que vean cómo se realiza. Aceptamos el acuerdo, vemos unas cuantas indicaciones y vamos con siguiente. Es como una instalación de un sistema operativo Linux. Hay que seleccionar nuestro país, nuestra zona horaria, y también hay que seleccionar el teclado. Contraseña, que vamos a ingresar algo sencillo porque vamos a estar ingresándola frecuentemente. Una vez que tengamos la contraseña pensada, la ingresamos y la confirmamos. Ya vemos que nos da también para ingresar un email. Yo, para probar, voy a poner un Hotmail cualquiera. Y podemos seguir. Y luego ya aspectos particulares de la VM, como las IP. Y también el hostname. Vemos que tenemos la dirección de IP, el gateway y el DNS server. Voy a tratar de adelantar un poco esta parte, y también ya que hay que crear otras 3 máquinas virtuales, y la configuración es prácticamente la misma para las 3, siempre que hay que conseguir que las 3 estén en la misma red para que puedan contactarse e intercambiar información. Esto va a ser necesario para las próximas consignas que vamos a realizar en el trabajo. Ponemos esto, por ejemplo, para identificar a la máquina, y de resto lo dejamos coincidir el gateway y el DNS server. Luego de la configuración
vemos que ya podemos instalar con la opción automática. Y cuando ingresemos, lo que nos va a pedir es el usuario y la contraseña. El usuario es root y la contraseña la que ingresamos. Como vemos, Proxmox Login. Vamos a ingresar lo de default, que sería root. Y ya con la contraseña podemos ingresar fácilmente. Como ven, ya creamos la máquina virtual. Y luego creamos adelanto para que vean que ya las tres han sido creadas con el exacto mismo proceso, solo teniendo en cuenta lo de las conexiones de la misma red, porque eso nos va a facilitar luego las próximas consignas. Siempre usando Build Manager, que nos permite arrancar, apagar y ver el uso de CPU, por ejemplo, como estamos viendo acá, de cada una de las VMs. Como vemos, decrece porque ha sido apagada. Luego hacemos lo que es el NFS, que parte de las consignas. Y para eso hay que configurar un par de cosas. Pero primero hacemos el clúster. El clúster es lo que nos va a permitir tener distintos nodos. Ingresando el sudo msli, modificamos la conexión, connection modify. BR0, que es mi caso, IPv4 .method auto para automatizar. Ingresamos la contraseña y ahora ingresamos sudo msli connection up para levantar. Vamos a ingresar de vuelta. Y como vemos, se ha establecido la conexión efectivamente. De hecho, podemos ver una notificación de Pop OS. Ahora vamos a continuar con la creación del clúster. Vamos a crear el clúster para luego compartir archivos en NFS. Como ven, tenemos las máquinas corriendo simultáneamente en la computadora. Ingresamos como podemos ver, en Proxmox 2. Perdón, en la otra máquina Proxmox ingresamos también. Vamos ingresando en las máquinas, en las distintas máquinas. Y vamos comprobando la conexión. Ya que el ping nos manda estos resultados, efectivamente existe una conexión entre máquinas. No hay packet loss, se transfieren los datos de forma efectiva. Como vemos, ya que debe estar prendida obviamente la otra máquina para que puedan verse. Vamos a arrancar, digamos, también la tercera máquina, Proxmox 3. Es importante que tengamos una conveniencia para poner los nombres y que no sean demasiado distintos de cada uno. Así todo es mucho más sencillo. Siempre hay que ingresar de nuevo con root y las contraseñas que establecimos para cada una de las máquinas. Lo que proseguiría serían pasos para poder crear el clúster. Create, vamos a poner el nombre, por ejemplo, laboratorio, cluster. Y vemos el resultado. Como nos dice que es demasiado largo el nombre, vamos a simplemente elegir otro como Lab Cluster. Esto es importante. Ahora ven que me toma efectivamente.
Vamos a ir comprobando constantemente la conexión de los otros nodos para ver si efectivamente funcionan como parte del clúster. Vamos a ingresar el process create LM cluster y vemos que ya está. Ahora lo que procedería sería ver el estado del clúster. Hay que fijarnos si los nodos efectivamente pertenecen a un clúster. Para esto podemos ir a alguno de los nodos e ingresar los comandos para añadir a las IPs en este caso de 101 porque es el host. Y luego de ingresar esto también nos va a pedir la contraseña del host. Por lo que hay que tener siempre las contraseñas memorizadas. Ingresamos. Y vemos que ya se ha añadido efectivamente. Ahí está. Estamos esperando el quórum. Y ya está. El quórum es algo que va a estar presente también en otra característica, que va a ser la creación de VMs. Vamos a Proxmox 3 para realizar lo mismo. Esto hay que hacerlo en cada nodo. De nuevo la contraseña. Esperamos de vuelta. Y vemos que ya hemos tenido éxito. Luego, para comprobar no solo el clúster, sino también lo del NFS, luego crearemos un archivo. Pero para comprobar que efectivamente todas las máquinas se encuentran ya conectadas a un clúster, podemos ingresar un comando para poder ver el estado de dicho clúster, que en nuestro caso lo habíamos nombrado como lab. Y vemos que efectivamente todos los nodos están conectados. Vimos 3 nodos y todos estos nodos ahora están conectados a nuestro clúster. Procedemos a la creación del NFS, que para crear el NFS nosotros vamos a tomar de ejemplo un archivo txt que simplemente diga hola. Con esta información nosotros podemos comprobar si funciona el compartimiento de archivos, utilizando un comando que en teoría nos debería devolver el contenido, que debería aparecer el mensaje como hola, que es lo que escribimos en nuestro txt. Debemos crear un directorio como nfs share para poder compartir algo, ya sea lo que vamos a compartir de ejemplo ahora o los puntos siguientes en los que vamos a crear máquinas virtuales y realizar migraciones. Ingresamos con un editor de archivos, con el cmd, e ingresamos las configuraciones correspondientes con nuestra IP y el rango de IPs correcto. Reiniciamos. Para poder reconfigurar todo. Luego vemos el status y vemos que nos aparece en verde que está activo. Muy bien.
Luego hay que proceder con compartir ese ejemplo, que puede ser un simple archivo de texto. A tener un directorio creado, ya podemos ingresar cualquier tipo de archivo allí. Utilizamos de vuelta Nano, el editor de texto. Para configurar la conexión con lo que ya habíamos mencionado. Con el archivo montado mnt mount, y de vuelta NFS share. Siempre hay que acordarnos de guardar. Bien. Luego utilizaremos este mismo archivo y los directorios que creamos para comprobar el traslado de información. Vemos que las 3 VMs tienen configuraciones similares. Vamos a iniciar NFS Kernel Server, que ya habíamos instalado previamente. Y vamos a ingresar el mensaje de hola, como ya había mencionado. En el NFS Share con formato TXT. Vamos a ingresar de vuelta. Sin el sudo, porque ya estamos como admin, digamos, y estamos viendo el resultado que diría hola. Export RE para poder compartir esto que tenemos creado, y vamos a ir a comprobar en las otras VMs que efectivamente debería decir hola al ver el archivo. Hay que navegar al archivo que en teoría tendremos que ya tener compartido por el NFS y la exportación.
Ingresamos a lo que teníamos compartido del NF-share del host. Bien. Hay que hacer lo mismo en todas las VMs para poder compartir archivos. De vuelta siempre NF-share. Bien. Ahora, en teoría nos tendría que aparecer una línea que diga simplemente hola. Prueba txt. Hola. Eso muestra que en nuestra VM efectivamente podemos ver los archivos compartidos, por lo que funciona el NFS. Vamos a comprobar lo mismo en la otra VM para comprobar que todas estén conectadas. Y vemos lo mismo. Efectivamente hemos logrado el servidor NFS. Ahora en la interfaz GUI de Proxmox vamos a proceder a la creación de máquinas virtuales. Como vemos, podemos utilizar una imagen ISO previamente cargada ya de pfSense, que vamos a utilizar también para luego configurar aspectos como DNS y DHCP. Configuramos según las especificaciones de nuestro sistema, la RAM, el espacio que tengamos disponible. Para pfSense no es necesario poner tanto, pero solo para demostrar voy a ingresar esas mismas características. Como ven, tenemos todo, el RAM adecuado y demás. No tenemos el de los nodos. Y vemos que hemos podido crear efectivamente una VM que tenga adentro pfSense, que es una ISO que ya habíamos descargado. Vamos a instalar también Ubuntu, una versión ligera de Ubuntu. Y también vamos a instalar Windows 11 en una versión también ligera, que sería Tiny 11. Solo para la demostración de cómo se instalan tanto sistemas Linux y Windows en Proxmox. No tiene ningún tipo de problema para poder realizar este tipo de instalaciones. Como vemos, pfSense funciona correctamente. Nos muestra las líneas y demás características de una instalación totalmente normal, como en un sistema físico. Solo que corriendo en una VM digamos dentro de Proxmox, en un nodo que nosotros ya habíamos seleccionado particularmente. Como ven abajo en la barra de estados vemos las distintas actividades que se iban realizando. Y simplemente podemos seguir con digamos la instalación del pfSense. Que voy a ir adelantando las instalaciones. Simplemente para que puedan ver que se puede realizar, como ya dije, distintos tipos de instalaciones de sistemas de configuración de las conexiones como pfSense, tanto como sistemas operativos completos como serían Ubuntu o incluso Windows. Voy a dejar una guía de instalación para los tres, para que puedan ver en más a detalle si quieren cómo instalar estos tres tipos de sistema en nuestras máquinas de Proxmox.
Ingresamos que sí para realizar la instalación. Y voy a adelantar un poco los procesos para que no se vuelva tan largo el video. El PFSense en sí en realidad no toma mucho tiempo, así que vamos a esperar. Y ya nos aparecería la opción de reboot, que rebootearía nuestra máquina virtual. Vamos a también ver la instalación del Ubuntu, por ejemplo, que como ya dijimos es una versión más, un flavor más ligero de Ubuntu para poder probar la instalación en otro tipo de entornos. Es una instalación regular, como ya vimos, de cualquier sistema de Linux. Vemos el Ubuntu Installer. Seleccionamos como siempre la región y demás. Nuestra configuración de teclado. Ponemos minimal install. Seleccionamos para instalar como cualquier máquina. Ingresamos datos de prueba. Y vemos que como cualquier sistema ya nos permite instalar en nuestra VM de Proxmox. También vamos a probar con un sistema de Windows, que vemos que también se puede instalar. En este caso vamos también a utilizar el nodo 1. Podemos crear varias VMs en el mismo nodo, como pueden ver. Y como ven, normalmente siempre nos pide si tenemos o no una clave de producto, nos pide un acuerdo. Como vemos, la instalación es normal. Vamos a también intentar agregar lo que sería la alta disponibilidad para que estas máquinas puedan trasladarse de nodo si es que ocurre un incidente. Y hemos agregado la función de alta disponibilidad, que enseguida vamos a comprobar. Como ven, tengo creada una VM en el nodo 2, digamos. Y cuando el nodo 2 deje de operar, vamos a hacer un apagado forzoso para probar. En teoría lo que tendría que ocurrir es que, como vemos, se migre la VM. Esto ocurre cuando nosotros activamos la VM. Adelanté el video porque suele tardar un poco si es que no hacemos esto. Pero podemos ver que efectivamente funciona la migración en frío. Si nosotros queremos hacer una migración en frío, podemos seleccionar un nodo que esté activo. Obviamente el 2 ya no nos deja seleccionarlo porque ya lo hemos apagado. Tendría que dejarnos migrar, ya que hemos quitado lo del disco. Como vemos los procesos, y ya hemos podido migrar efectivamente en frío, con el estado de los procesos OK. Voy adelantando el video porque, como ya vimos, una advertencia puede tardarse bastante si uso el método que elegí. Podemos comprobar que sí funciona, pero también vamos a hacer migración en caliente, es decir, como vemos, con la máquina corriendo. De vuelta la misma advertencia, y siempre obviamente tenemos solo la opción del nodo 1, que es el que está disponible.
Como podemos ver, la migración funciona efectivamente. De hecho, vemos solo que se está dando el progreso. Eso significa que ya funciona nuestra migración en caliente. Vamos a configurar ahora lo que sería el pfSense. El pfSense vamos a utilizarlos, como ven, ya he configurado con mi IP y he ingresado las opciones como se ven a continuación. Vamos a seguir estableciendo las direcciones de IP que estén en un rango similar al de la VM y en sí en el de nuestro propio LAN o Local Area Network. También la WAN. Vamos a utilizar pfSense para configurar lo que serían el firewall. También cosas como DHCP, DNS y demás que ya vamos a ir viendo. Una vez que tenga una configuración correcta, no debería aparecer esta pantalla que es la GUI de pfSense. Ingresamos con el usuario admin y la contraseña pfSense que son por defecto y vemos que ya nos deja entrar. Como ven, tenemos varios tipos de opciones en esta GUI web similar a la de Proxmox. Y vamos a configurar, por ejemplo, los DNS en que indican parte de la consigna. Una cosa a tener en cuenta es que, y que se lo voy a demostrar en las configuraciones, es que estas configuraciones dependen varias de otro tipo de parámetros o cosas preestablecidas, por lo que si nosotros chequeamos estas cajas sin definir lo que requiere, digamos, y ponemos en guardar, lo que nos va a tirar es error. Como vemos, nos dice que uno de los aspectos a definir no está definido. Una de las DNS no está definido, entonces no nos deja aplicar esa configuración. En cambio, si nosotros utilizamos una configuración que no depende de una configuración externa, como la de simplemente no aceptar ciertos queries, vemos que el sistema en sí nos va a dejar guardar con éxito y aplicar los cambios, ya que no requiere una configuración previa. Vemos que efectivamente nos deja colocar los cambios. Pasamos a la parte de firewall y la parte de NAT. Vamos a volver a intentar otro tipo de configuración. Tenemos varias opciones. En la descripción ponemos ABC, por ejemplo, para simplemente ver que esto se puede modificar sin más. Es un tipo de anotación que podemos describir si tenemos algún aviso o descripción importante que otros miembros del equipo necesitarían saber. Como ven, hay ciertas opciones que al marcarlas automáticamente nos pide en las mismas en la misma pantalla que las configuremos. Como vemos, de vuelta, esa configuración requiere algo previo. Por lo que siempre nos va a dar error. Pero si nosotros elegimos ya sea otro tipo de configuración o a una configuración que sí se nos permita con ya preconfigurada antes como la WAN, sí nos dejaría. También podemos ver que en las configuraciones podemos modificarlas. También punto de la consigna DHCP. Podemos modificar DHCP Relay entre otras varias opciones de DHCP. Como vemos, siempre hay que ingresar. Y en nuestro caso, ahora vamos a ingresar algo en la propia pantalla de las configuraciones. Siendo la IP para el de DHCP Relay. Y ya nos deja efectivamente. Podemos elegir configuraciones de esos tipos
Y también podemos crear un contenedor, que sería otra de las consignas en el Proxmox. En el contenedor podemos instalar ciertas distros de Linux. En nuestro caso queríamos instalar Linux Mint, pero no existe actualmente esa opción, por lo que vamos a instalar Ubuntu, que es en lo que está basado Linux Mint, configurando de forma similar a una VM. Vamos a instalar Ubuntu, que por cierto en el Proxmox ahí ya tenemos en el apartado de plantillas varios templates que podemos descargar sin necesidad de visitar ya sitios externos. Podemos descargarlos simplemente y utilizarlos. Son varios tipos de distros que podemos elegir según lo que más necesitemos. Yo elegí la de Ubuntu, que estaba ya disponible, y vamos a probar ahora si hemos podido crearlo con éxito e ingresar a Ubuntu. Como vemos, ya está configurado y ya podemos ingresar efectivamente al contenedor.